Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con un principio fundamental de las relaciones humanas. Sí, uno sacado de un libro que es ya un clásico, ¿verdad? Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Exacto. Y la idea central es, bueno, bastante gráfica. Si quieres miel, no le des patadas a la colmena. O sea que criticar directamente a la gente, pues como que no funciona. O al menos no como esperamos. Justo. De hecho, algo que resalta mucho Carnegie y que me parece muy potente es que dice que 99 de cada 100 personas, Ujú. por muy equivocadas que estén, no se culpan a sí mismas de nada. Ya. Es increíble, pero es así. Y claro, si les criticas, la reacción es casi instantánea, ¿no? Ponerse a la defensiva, justificarse. Totalmente. ¿Y por qué pasa eso? Pues a ver, es una reacción muy humana, muy emocional. Y emocional, claro. La crítica nos toca el orgullo, nuestro sentido de la importancia, y eso, puf, eso duele y genera resentimiento. No somos tan lógicos como pensamos entonces. Para nada. Somos seres emocionales. De hecho, la psicología lo confirma. B.F. Skinner, que estudió mucho el comportamiento Ah, sí, el de las cajas de Skinner y el conductismo. ese mismo, pues demostró que el refuerzo positivo, o sea, premiar lo bueno, es mucho más efectivo para cambiar conductas que el castigo o la crítica. Y los ejemplos que usa Carnegie son, bueno, son para pensárselo. Desde luego. Habla de Dos Pistolas Crowley, un criminal peligroso que, incluso acorralado por la policía, escribía que tenía un corazón bueno, que no haría daño a nadie. Increíble. O Al Capone, que se veía a sí mismo casi como un benefactor público. Un benefactor. Se justificaba totalmente, ¿sí? No se veía como un criminal para nada. Si ellos en esas situaciones extremas no se veían culpables, ¿qué esperamos de la gente normal en el día a día? Pues eso, es que es poco realista pensar que alguien va a aceptar una crítica así, sin más, y va a cambiar. Incluso gente de éxito, como John Wanamaker, el de los grandes almacenes, admitió que tardó 30 años en darse cuenta de que regañar era una tontería. Exacto. La conclusión es bastante clara. La crítica, como dice Carnegie, es como una paloma mensajera. Siempre vuelve a casa. Vuelve. ¿En qué sentido? Pues que la persona criticada se va a defender, se va a justificar y muy probablemente te la va a devolver de alguna manera. Genera defensa, no cambio. Es peligroso entonces. Sí, es peligroso para la relación. Y lo vemos hoy, ¿no? En redes sociales, por ejemplo. Una crítica dura rara vez convence a nadie. Más bien lo contrario, suele encender más la cosa. Justo eso. Y fíjate, hasta Abraham Lincoln tuvo que aprender esta lección. Ah, ¿sí? Cuenta, cuenta. Pues de joven parece que era bastante ácido con sus críticas. Incluso estuvo a punto de batirse en duelo por una carta ofensiva que escribió. Tela. Esa experiencia, parece, le marcó, porque luego, durante la Guerra Civil, aunque estaba frustradísimo con algunos generales, Me imagino mucha presión. se contenía mucho. Hay una historia famosa de una carta que le escribió al general Meade después de Gettysburg. La batalla clave. Sí, estaba furioso porque Meade no persiguió al ejército confederado. Le escribió una carta durísima, pero nunca la envió. ¿Y por qué no? Porque se dio cuenta de que solo iba a herir a Meade, a ponerlo a la defensiva, y que no iba a servir de nada útil. Una lección brutal sobre la inutilidad de la crítica destructiva. Qué inteligente. Y esa lección vale oro para todos, ¿no? En el trabajo, en casa. Totalmente. El libro pone otro ejemplo, más cotidiano. Un supervisor de obra. Ajá. Al principio les echaba la bronca a los obreros para que usaran el casco. Y lo usaban, sí, pero a regañadientes y solo cuando él miraba. Lo típico. Cambió el chip. Empezó a preguntarles amablemente si los cascos eran incómodos, les recordaba la importancia para su seguridad, pero de buenas maneras. ¿Y funcionó? Funcionó. Empezaron a cumplir la norma, pero sin ese resquemor, sin sentirse atacados. Porque la crítica no cambia a la gente, solo la pone a la defensiva. Es que es eso. Y mencionan también un texto, Papá olvida, ¿no? Sí, un texto muy emotivo, que refleja el daño que hace la crítica constante, sobre todo en la familia, en esas relaciones cercanas. ¿Cómo mina la confianza? Entonces, si queremos sacar la idea clave de todo esto, la conclusión principal es Pues que si quieres influir de verdad, si quieres construir buenas relaciones, lo primero es morderte la lengua antes de soltar una crítica directa. evitar dar esas patadas a la colmena, como decíamos al principio. Exacto. Si buscas la miel de la cooperación, de la buena voluntad, ese no es el camino. Queda claro. Y para terminar, una reflexión que Carnegie recoge de Confucio y que a mí me parece, bueno, muy necesaria. A ver,
Decía algo así como, no te quejes de la nieve en el tejado del vecino cuando también cubre el umbral de tu casa. Buena imagen. Quizás antes de lanzarnos a señalar los fallos de los demás, el ejercicio más útil sería mirarnos un poquito a nosotros mismos. Empezar por uno mismo, ¿no? Sí. ¿Cómo cambiarían las cosas si primero intentáramos comprender nuestras propias limitaciones, nuestros propios errores antes de juzgar? Pues es una pregunta potente para darle una vuelta. Nos deja pensando. Esperemos que sí. Y bueno, esperamos que este análisis les haya parecido interesante y útil. Para más contenido como este, explorando ideas clave, no duden en suscribirse a nuestro canal de YouTube. Eso es. Muchas gracias y hasta la próxima. Bienvenidos. Hoy vamos a explorar un libro que seguro que muchos conocen, al menos de oídas. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Sí, un auténtico clásico. Se han vendido millones, traducido a muchísimos idiomas. Algo tendrá, ¿no? Exacto. Y nuestra idea hoy es, bucear un poco en lo que nos cuenta, basándonos en los extractos que tenemos para ver si encontramos ese gran secreto para tratar con la gente. Ese es el objetivo. Ver qué estrategias podemos sacar de ahí para mejorar nuestras relaciones. Y fíjate, Carnegie empieza fuerte. Cita una investigación de la Fundación Carnegie que es, bastante sorprendente. Sí, la del éxito financiero. Esa misma. Decía que, ojo, el 85% del éxito financiero no depende del conocimiento técnico. No, sino de la habilidad en lo que él llama ingeniería humana. Las habilidades sociales, vamos. Increíble. Solo el 15% sería la parte técnica. Y él mismo confiesa que sintió la necesidad de aprender eso. Claro, porque no es algo que se enseña normalmente. Pues empecemos por donde él empieza. La crítica. Algo que hacemos casi sin pensar, ¿verdad? Sí, demasiado a menudo. Pues Carnegie observó a criminales como Al Capone o Dos Pistolas Crowley y vio que ni ellos se culpaban. Curioso, ¿eh? Que gente que había hecho cosas terribles no se viera responsable. Exacto. Y de ahí saca una conclusión. La gente, por muy equivocada que esté, rara vez se critica a sí misma. Ya, por eso dice que la crítica directa pues no sirve de mucho. Peor aún, dice que es contraproducente. Te pone a la defensiva, hiere el orgullo. Y genera resentimiento, lo que menos quieres en una relación. Cita a Wanamaker, ¿no? Que aprendió que regañar era una tontería. Sí, después de 30 años, dice. Es que además encaja con lo que sabemos de psicología. Skinner ya demostró que el refuerzo positivo, el premio, es más eficaz que el castigo. Claro. Y la crítica, al final, es un castigo. Y como dice Carnegie, vuelve como una paloma mensajera. O sea, se te vuelve en contra. Me gusta el ejemplo del supervisor de obra con los cascos. Buenísimo. En vez de gritar, pónganse el casco, pregunta si son incómodos o si no ajustan bien. Y consigue lo mismo, pero sin bronca. Exacto. Incluso Lincoln, parece, tuvo que aprenderlo por las malas, casi batiéndose en duelo, por una carta muy crítica que escribió. Una lección potente. Entonces, si criticar no funciona, ¿qué si funciona según Carnegie? Pues nos lleva al meollo de su filosofía. Satisfacer un anhelo humano muy profundo. El de ser apreciado, ¿no? Lo conecta con Freud, con Dewey, ese deseo de ser importante. Justo eso. Y el ejemplo de Charles Schwab es genial. El del salario millonario. Sí, que no era tanto por saber de acero, sino por cómo trataba a la gente, por su habilidad para alentar, para valorar. Decía algo como... Soy caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Eso es. ¿Qué diferencia? Es como la anécdota del padre de Carnegie y los cerdos premiados. Ah, sí, que los cerdos no sentían nada, pero él sí al dar el premio. Claro, la necesidad de reconocimiento es humana. Pero ojo, que Carnegie distingue muy bien entre esto, el aprecio sincero, y la adulación. No. Fundamental. Esa es la clave. Dice, una es sincera y la otra no. Una procede del corazón, la otra sale de la boca. O sea que no vale hacer la pelota sin más. No. Puede que funcione a corto plazo, como quizás con Disraeli y la reina Victoria, pero es falso. Se nota. ¿Y a la larga no funciona? No, porque falta la honestidad. Me encanta la historia de la mujer del granjero que sirve heno. Es buenísima, porque nadie le había dicho nunca que su comida no era heno. O sea, que no la apreciaban lo suficiente como para ser sinceros. Sí. Aunque sea de forma un poco bruta el ejemplo, ilustra la necesidad de expresar ese aprecio. Y que sea honrado, sincero. Mm. Esa es la regla clave. Vale. Entonces, no criticar, dar aprecio sincero. Con esa base, ¿cómo hacemos que la gente haga cosas? ¿Cómo los motivamos? Ahí entra la tercera gran idea.
Despertar en la otra persona un deseo vehemente. Un deseo vehemente suena fuerte. Sí, pero es lógico. Carnegie dice que la única manera de que alguien haga algo por voluntad propia es que quiera hacerlo. Tiene sentido. La analogía de la pesca es perfecta. No vas a pescar con fresas con crema, porque a ti te gusten. Claro, usas lombrices, que es lo que quiere el pez. Pues igual con las personas. Hay que despertar en la otra persona un franco deseo, como decía Overstreet. Y eso implica, bueno, ponerse en su lugar, ¿no? Entender qué quiere. Totalmente. Ese es el quid de la cuestión. El ejemplo de Stanova con su hijo pequeño y el jardín de infantes es muy ilustrativo. Sí, cómo le da la vuelta. En vez de obligarle, se enfoca en lo que al niño le mola. Pintar con los dedos. Y así consigue que quiera ir. Es ver las cosas desde el punto de vista del otro. Henry Ford lo decía también, ¿no? Exacto. Decía algo como que el secreto del éxito es la capacidad de ver las cosas desde el punto de vista del prójimo, además del propio. Y lo vemos en el ejemplo de las cartas de la agencia de publicidad. Clarísimo. La primera carta, un desastre, todo sobre ellos. La segunda, enfocada en lo que el destinatario necesita y cómo pueden ayudarle. Esa sí funciona. La regla entonces es, despierta en los demás un deseo vehemente. Enfócate en lo que ellos quieren. Eso es. Y ligado a todo esto de entender al otro y no imponer, está el tema de las discusiones, que también menciona Carnegie. Sí, aunque sea brevemente, dice algo clave. Cita a Benjamin Franklin. Que puedes ganar una discusión, pero es un triunfo vacío. Pierdes la buena voluntad. Exacto. Por eso Carnegie es radical. La única forma de salir ganando de una discusión es evitándola. Parece difícil, pero Pero probablemente más efectivo a largo plazo. Y si te equivocas, admítelo rápido y sin rodeos. Eso desarma. vale, entonces, recapitulando un poco las ideas clave que hemos visto. Pues serían esas tres fundamentalmente. 1. Evitar la crítica directa y destructiva. 2. Dar aprecio sincero, honesto de corazón. Y 3. Intentar entender qué quiere la otra persona y despertar ese deseo en ella, en lugar de imponer el nuestro. Y recalca que no son trucos, ¿verdad? Sin un enfoque genuino. Exacto. No es manipular, es empatía aplicada, digamos. Es buscar relaciones más productivas y positivas para todos. Carnegie sugería revisar estos principios a menudo. Quizá una reflexión final para quienes nos escuchan podría ser esa. Sí, ¿cómo cambiarían nuestras interacciones si mañana mismo intentáramos aplicar conscientemente solo una de estas ideas? Solo una. Ya sea morderse la lengua antes de criticar, dar las gracias de forma sincera por algo, o simplemente pararse a pensar, ¿qué necesita o quiere la otra persona en esta situación? Podría ser un buen experimento. Pues con esa idea lo dejamos por hoy. Para más análisis como este, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. Hasta pronto. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un clásico. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Un librazo, sí señor. Con ideas que siguen muy vigentes. Totalmente. Y hay una frase que para mí lo resume casi todo. Dice, quien puede hacer esto tiene al mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. La pregunta es, claro, ¿qué es esto? ¿Qué tiene tanto poder? Pues, a ver, según Carnegie, esto es esa habilidad, bueno, la capacidad de despertar un deseo, pero un deseo genuino, ¿sabes? En la otra persona. Ajá. Su idea central es que la única manera de que alguien haga algo de verdad es conseguir que quiera hacerlo, no imponerlo, sino que le nazca. Claro, no vale obligar. Carnegie usa una analogía que me encanta, la de pescar. Sí, es muy buena. Dice que a él le pueden chiflar las fresas con nata, vamos, pero que para pescar usa lombrices. Porque es lo que quieren los peces. Exacto. No lo que le gusta a él. Parece de cajón con los peces, pero llevar esa lógica a las personas, ¿cómo se traduce eso? ¿Cómo pescas a la gente? Pues ahí está el quid de la cuestión. Cambiando el chip. Dejar de pensar solo en lo que tú quieres y empezar a ver qué mueve al otro, qué necesita, qué desea. Carnegie cita a un tal profesor Overstreet. Sí. Primero, despertar en la otra persona un franco deseo. Y funciona porque actuamos por nuestros deseos. Los más básicos. Si conectas con eso, tienes éxito. Si no, pues vas solo por el camino, como dice la cita. El libro pone ejemplos muy claros. Recuerdo el de Andrew Carnegie, el magnate, con sus sobrinos. Ah, sí, ese es genial. Les escribe una carta muy amable y de pasada les dice que les manda $5. Pero ojo, Pero se le olvida meterlos en el sobre. eso es.
Y claro, ¿qué pasó? Pues que recibió respuestas, pero ya, agradeciendo la carta y, evidentemente, preguntando por los $5. Es curioso, porque pedirles que escribieran directamente, igual tardaban más. Exacto. Es que ilustra el principio a la perfección. No les pidió, escribidme. Les tocó la tecla del deseo, el dinero en este caso, y ¡boom! Reacción inmediata. Usó el SEO adecuado para ellos. Y esto de despertar el deseo, vale para todo, ¿no? Incluso con niños. El ejemplo de Stan Novak y su hijo Tim, que no quería ir al jardín de infancia. Uf, sí. Una situación súper común para muchos padres. Y en lugar de forzarle, de tienes que ir y punto, No, no. Lo que hicieron fue, bueno, le pintaron lo divertido que sería, le hablaron de pintar con los dedos, de cantar canciones, de los sonidos nuevos. y lo mejor, se pusieron ellos mismos a pintar con los dedos en la cocina. Tal cual. Y claro, el crío vio aquello, le entró la curiosidad, el deseo de unirse a la fiesta, digamos, y de repente ir al cole ya no era una orden, era algo que él quería hacer. Es que el contraste con la bronca o la amenaza es brutal, ¿eh? Totalmente. Creas una asociación positiva, mucho más efectivo a largo plazo. Y no solo en casa. Me parece fascinante cómo el propio Dale Carnegie usó esto en una negociación súper tensa, con un hotel que le quería subir el alquiler una barbaridad. Se le triplicaron el precio del salón donde daba sus cursos. Una pasada. Y cualquiera se habría puesto a quejarse, a decir esto es injusto, no puedo pagarlo. Pero él no. Hizo algo mucho más inteligente. Preparó una lista, pero no de sus problemas, sino de las ventajas y desventajas. Para el hotel, de mantener esa subida tan bestia. ¿Y cómo fue eso? Les dijo, si me subís tanto, os conviene menos. Algo así, pero enfocado en el beneficio del hotel. Les hizo ver que sus charlas atraían a gente culta, influyente, que eso era publicidad gratis para el hotel, que si el precio era desorbitado, él se iría a otro sitio y perderían ese público, esa publicidad indirecta. Ah, claro. Les hizo ver lo que perdían ellos. Exacto. Consiguió que el gerente deseara encontrar una solución, que viera que le convenía más un acuerdo razonable. Y al final, negociaron una subida del 50%, no del 300%. Cambió totalmente el marco de la conversación. Es que es justo lo que decía Henry Ford, que también lo cita Carnegie, ¿no? Sobre el secreto del éxito. Eso es, decía Ford, si hay un secreto del éxito, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista, así como del propio. Ponerse en los zapatos del otro, básicamente. Precisamente. Y ojo, que esto es importante. No se trata de manipular, ¿eh? No, claro. Se trata de buscar un punto de encuentro real. Un beneficio mutuo. Entender qué quiere el otro y ver cómo encaja con lo que quieres tú, para que ambos salgan ganando. Entonces, para ir resumiendo, la gran lección aquí es, bueno, el poder inmenso que tiene entender y conectar con los deseos de los demás. Vuelvo a la frase del principio. Quien puede hacer esto, tiene al mundo entero consigo. Es que es muy potente. Lo es, lo es. Y te deja pensando, ¿cómo cambiarían nuestras relaciones, las del día a día, las importantes y las pequeñas, si aplicáramos esto siempre? Si antes de soltar lo nuestro nos paráramos a pensar, ¿qué quiere la otra persona? ¿Cómo puedo despertar ese deseo? Una reflexión final muy interesante, sí señor. Pues si les ha gustado este análisis y quieren más contenido así, explorando ideas a fondo, les animamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Eso es. Hola, hoy nos metemos de lleno con un libro que, bueno, es un clásico entre los clásicos. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Uf, sí. Un libro de 1936, ¿eh? Parece mentira. Casi nada. Y sin embargo, aquí estamos, hablando de él. Parece que sus ideas todavía resuenan. Totalmente. Es que tocan algo muy humano, ¿no? Exacto. Y hoy la idea es sacar, digamos, 3 claves muy prácticas, especialmente para quien quizás no conozca estas ideas y quiera mejorar un poco esas interacciones del día a día, causar buena impresión, ese tipo de cosas. Vale. Vamos a ver. Primero, cómo conseguir ser bienvenido, pues, en todas partes. Segundo, una forma muy sencilla de causar una buena primera impresión. Y tercero, algo que si no hacemos, lo podemos pasar mal en las relaciones. Me parece un buen resumen. Es que Carnegie, aunque escribiera hace décadas, tenía una capacidad de observación tremenda sobre cómo funcionamos, qué necesitamos, entender al otro. Esa es la base. Pues vamos a ello. La primera idea, ser bienvenido en todas partes. Carnegie dice que la clave es
interesarse sinceramente por los demás. Ajá. Pone el ejemplo de su perro, Tipi, ¿te acuerdas? Hombre, claro. El perro que hacía amigos como si nada. Eso es. Y es que la explicación es sencilla. El perro se alegraba de verdad, ¿sabes? Con un entusiasmo genuino al ver a la gente. Y eso nos llega. Sí. Cuando alguien se interesa de verdad por nosotros, por lo que nos pasa, por lo que pensamos, pues nos hace sentir bien, validados, importantes. Y esa es una necesidad básica, como dice Carnegie. Tiene toda la lógica. Él tenía esa frase, algo así como que se hacen más amigos en 2 meses interesándote por los demás que en 2 años intentando que se interesen por ti. Tal cual. Es darle la vuelta a a nuestro ego natural, ¿no? Dejar de hablar tanto de yo, y preguntar, escuchar al otro. Pero la clave es, sinceramente. Fundamental. No vale la técnica por la técnica. Si no es genuino, se nota. La gente no es tonta, percibe si es interés real o, una estrategia. Vale, perfecto. Segunda clave. Esa forma sencilla de causar una buena primera impresión, que siempre viene bien. Pues sí. Y aquí Carnegie apunta algo que tenemos todos a mano. ¿Sonreír? Sonreír. Sí, pero ojo, no vale cualquier sonrisa. Habla de una sonrisa auténtica, de esas que alegran el corazón, que transmiten algo de verdad. Recuerdo el ejemplo que ponía de un hombre de negocios, Steinhardt creo que se llamaba, Sí. William Steinhardt. que cambió radicalmente su ambiente en casa y en el trabajo, simplemente. Bueno, decidiendo sonreír más. Suena casi demasiado simple, ¿no? Puede parecerlo, pero piensa en el poder de la comunicación no verbal. Una sonrisa sincera, antes incluso de decir nada, ya está diciendo, me alegro de verte, estoy abierto, vengo en son de paz. Mm, Es como la sonrisa de un bebé. ¿Verdad que desarma? Crea buen rollo al instante. Es una señal universal muy potente. entendido. Y vamos con la tercera idea, que la presenta casi como una advertencia. Si no hace usted esto, va a pasarlo mal. Sí. Se refiere a las discusiones. A evitarlas, ¿no? A evitarlas totalmente. Su argumento es bastante directo. Dice que 9 de cada 10 discusiones acaban con cada uno más convencido de que tenía razón. O sea, no se arregla nada. Y encima se pierde algo por el camino. Citaba a Benjamin Franklin. Eso es. Decía algo como que puedes ganar una discusión, sí, pero es una victoria vacía, porque te cargas la buena voluntad del otro. Y eso es clave en cualquier relación. Claro. Porque la discusión en el fondo ataca el orgullo, ¿sabes? Genera, pues eso, resentimiento. Aunque ganes con tus argumentos, la conexión se resiente. Mucho. Entonces, ¿la alternativa cuál es? ¿No decir lo que piensas? No, no es eso. La alternativa es, primero, evitar la confrontación directa si puedes, buscar puntos en común, aunque sean pequeños. Empezar por un sí antes de meterte en el pero. Ah, como el método socrático ese que dicen. Un poco esa idea, sí. Crear un clima más colaborativo. Y sobre todo, intentar entender por qué la otra persona piensa así. Cuál es su punto de vista, sus intereses, aunque no lo compartas. Mostrar respeto por su perspectiva, digamos. Justo. Porque la crítica directa, el estás equivocado, lo único que consigue es que el otro se ponga a la defensiva. Y ahí se acabó la comunicación. Vale, entonces, recapitulando, muy rápido. Interés sincero para conectar, Ujú. sonrisa auténtica para abrir puertas Eso, y evitar las discusiones para no cerrarlas de golpe. exacto. ¿Y qué une todo esto? ¿Cuál es el hilo conductor? Pues yo diría que es la empatía. Poner el foco en la otra persona. Todos estos principios funcionan porque apelan a necesidades muy básicas. Sentirnos comprendidos, valorados, respetados. Es mirar la interacción desde los ojos del otro, no solo los nuestros, Suena, bueno, suena a sentido común, la verdad. pero llevarlo a la práctica. Ahí está el meollo, claro. La teoría es fácil, pero aplicarlo día a día, sobre todo cuando estás cansado o estresado o no estás de acuerdo. Sí, ahí es donde cuesta. Ahí es donde cuesta. Y quizá esa es la invitación, ¿no? Para quien nos escucha. Pensar, bueno, ¿en qué pequeña interacción de hoy, por mínima que sea, podría intentar aplicar una de estas cosas? Interesante planteamiento. Solo por probar. A ver qué pasa. ¿Qué cambia en la otra persona? Y en uno mismo también, ¿eh? En cómo te sientes tú. Pues una buena reflexión final. Esperamos que esta pequeña exploración de las ideas de Dale Carnegie haya sido de utilidad. Ojalá que sí. Y bueno, para quienes quieran seguir recibiendo análisis como este de otras fuentes interesantes, les invitamos a suscribirse al canal de YouTube. Nos escuchamos pronto. Hola.
Hoy nos metemos de lleno en un libro que, bueno, ha dejado huella. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Vamos a usar unos extractos para explorar juntos 3 ideas clave sobre relaciones humanas. Es que hablamos de un libro con millones de lectores, traducido a muchísimos idiomas. Una pasada, sí. Nuestro objetivo hoy es, digamos, destilar la esencia de Carnegie sobre 3 puntos. Cómo ser un buen conversador, cómo despertar el interés de los demás y cómo resultar agradable casi al instante. Son habilidades clave, ¿verdad? Absolutamente. Y lo bueno es como Carnegie lo descompone en principios muy prácticos, ¿sabes? Y siempre apoyándose en historias, en ejemplos reales. Exacto. Pues mira, empecemos por ahí, por lo de ser un buen conversador. Carnegie insiste muchísimo en la importancia de saber escuchar. Mm, Cuenta esa anécdota suya, creo que era en una cena, con un botánico. Se pasó horas escuchándole, fascinado y casi sin abrir la boca. sí, la recuerdo. ¿Y al final qué pasó? Pues que el botánico dijo que Carnegie era un conversador excepcional. Suena un poco raro, ¿no? ¿Hablar menos para conversar mejor? Es que ahí está el kit. No es solo oír, es lo que llamamos escucha activa. O sea, centrarte de verdad en lo que dice la otra persona, mostrar un interés que sea genuino. Claro. Mira, Charles W. Eliot, que fue presidente de Harvard, lo dijo muy bien. Prestar atención exclusiva a la persona que habla. Nada encierra tanta lisonja como eso. Y Carnegie da ejemplos muy potentes, ¿eh? Sí. Como el del cliente aquel súper enfadado de la compañía telefónica, que se calmó solo porque alguien le escuchó. Le escucharon horas, pacientemente, sin cortar. Increíble. O el comprador ese de la Detmer Woolen Company, que estaba ya casi con un pie fuera, ¿sabes? Y como le dejaron desahogarse, expresar todo lo que tenía dentro, pues acabó haciendo un pedido más grande. Entiendo. Entonces, esa escucha paciente, vale. Pero, ¿cómo la distinguimos de simplemente dejar que alguien divague sin más? Sobre todo si, bueno, no tenemos todo el tiempo del mundo. Buena pregunta. La clave yo diría está en el compromiso. No es ser pasivo, es mostrar interés activo. Ya sabes, asentir, hacer alguna pregunta pertinente que demuestre que estás siguiendo el hilo, Ujú. validar sus emociones, aunque no estés de acuerdo con el fondo. Se trata de que la otra persona sienta que su punto de vista se escucha y se comprende, que agote sus ideas antes de que tú presentes las tuyas. Claro. Interrumpir o cambiar de tema rápido, pues envía el mensaje contrario, obviamente. Clarísimo. Y oye, esa idea de centrarse en el otro nos lleva directos a la siguiente clave que sacamos del material. ¿Cómo logramos de verdad interesar a los demás? Pues Carnegie lo resume en algo que suena simple. Habla de lo que le interesa a la otra persona. Ajá. Pone el ejemplo del mago Howard Thurston, ¿te acuerdas? Que se repetía a sí mismo, adoro a mi público, para generar ese interés genuino en ellos. Y esa era la clave de su éxito. Qué bueno. O el duque de Windsor, que se puso a aprender español antes de ir de gira por Sudamérica. Suena lógico, sí. Pero requiere cierta preparación, ¿no? A veces sí, claro. Theodore Roosevelt, por ejemplo, era un maestro en esto. Antes de recibir a alguien, se informaba. Investigaba sobre qué le interesaba a esa persona para poder charlar de lo que de verdad le apasionaba. Eso es un detalle. Y fíjate en la historia de Edward L. Chalif, el que buscaba fondos para los Boy Scouts. Supo que un ejecutivo tenía un cheque cancelado de $1.000.000 enmarcado. ¡1 millón! Vaya. Pues en lugar de pedirle dinero sin más, ¿qué hizo? Pidió ver el cheque, lo admiró sinceramente y solo después de conectar a través de ese interés del ejecutivo, pues expuso su caso y consiguió mucho más de lo que esperaba. Es una estrategia muy hábil, pero tiene que basarse en un interés auténtico, me imagino. No puede ser fingido. Exacto, esa es la clave. Como decía un periodista que cita Carnegie, Isaac F. Marcoson, la gente muchas veces prefiere buenos oyentes a buenos habladores. ¿Por qué? Porque les permitimos hablar de sus temas favoritos. Tiene sentido. O como dijo William Lyon Phelps, el camino real hasta el corazón de alguien es hablarle de las cosas que más valora. Y llegamos al tercer punto. ¿Cómo hacerse agradable? Instantáneamente. Carnegie aquí propone hacer que la otra persona se sienta importante y recalca, de forma sincera. Me viene a la cabeza esa anécdota tan sencilla del empleado de correos. Sí, Hay que le hizo un cumplido genuino sobre su pelo sí. y le cambió la actitud por completo. Ahí está la clave, justo eso, la sinceridad. Carnegie diferencia muy claramente entre el aprecio honrado y, bueno, la adulación barata. Dice algo así como, una procede del corazón, la otra sale de la boca. Buena distinción.
Y la historia de George Eastman, el fundador de Kodak, lo ilustra genial. Un vendedor, Adamson creo que se llamaba, en lugar de soltar su rollo de ventas, admiró sinceramente la oficina de Eastman. Ajá. Eso llevó a una conversación sobre los intereses de Eastman, luego a una amistad y al final a una venta enorme. Es increíble cómo un detalle de aprecio, pero sincero, puede abrir tantas puertas. Es que toca una necesidad humana muy, muy profunda. Pensadores como William James hablaban del anhelo de ser apreciado. Es algo universal. Cierto. Hacer sentir importante a alguien, valorar sus cualidades o sus esfuerzos de forma genuina, pues tiene un impacto brutal. Entonces, recapitulando un poco, estos tres pilares, escuchar con atención, enfocarse en los intereses del otro y valorar sinceramente a los demás, no son como trucos aislados, ¿verdad? Para nada. Carnegie los presenta como un conjunto. Están interconectados. Son la base para construir relaciones más positivas, más sólidas. Al practicar uno, muchas veces facilitas los otros. Claro. Si escuchas bien, pues descubres los intereses del otro más fácil. Y valorar sinceramente a alguien, pues sale de forma más natural cuando realmente comprendes a esa persona. Y lo potente es que, aunque puedan sonar a veces a sentido común, aplicarlos de forma consciente, constante, puede de verdad transformar nuestras interacciones del día a día, tanto en lo personal como en lo profesional. Muy bien, pues para ir cerrando, dejamos una reflexión en el aire. ¿Qué conversación reciente nos da una oportunidad para aplicar mejor alguno de estos principios de Carnegie? Piénsenlo. Y para quienes quieran seguir explorando ideas como estas, les invitamos a suscribirse al canal de YouTube donde compartimos estas exploraciones. Hasta pronto. Bienvenidos. Hoy seguimos analizando este clásico de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Nos metemos de lleno en la tercera parte. Son 4 ideas, 4 capítulos para, mejorar cómo interactuamos y convencemos. Vamos a ver por qué dice que no se puede ganar una discusión, cómo no crearnos enemigos al corregir, por qué admitir errores funciona y eso de empezar de forma amigable, la famosa gota de miel. Así que, vamos allá. El primer capítulo es potente. Dice, no es posible ganar una discusión. Suena muy tajante, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? Tiene bastante lógica. Es que incluso si ganas, digamos, intelectualmente, en el fondo pierdes. Pierdes la buena voluntad de la otra persona. Claro. Porque al final, la crítica, llevar la contraria, pone al otro a la defensiva. Claro. Le tocas el orgullo, ¿sabes? Y eso genera resentimiento. O sea, que la victoria se siente vacía, como decía Ben Franklin, ¿no? Exacto. Un triunfo así puede no valer la pena. El ejemplo que pone del consultor Parsons con el de Hacienda es muy bueno para esto. Sí, sí. Primero intentó discutir, ¿verdad? Y fatal. Sí, empeoró todo. Claro, la tensión subió y solo cuando cambió de chip, dejó la confrontación, mostró algo de aprecio, buscó puntos en común. Solo entonces el inspector se volvió más, digamos, receptivo. La clave es, ¿qué prefieres? ¿Tener razón o conseguir tu objetivo? Y mantener la relación. Vale, priorizar. Entendido. Y esto conecta perfectamente con lo siguiente. El capítulo 2. ¿Cómo evitamos justo eso, crear enemigos, al tener que decir que alguien se equivoca? Porque Carnegie es claro. Decirle a alguien, estás equivocado, es Es dinamita. Es un golpe directo. directo al ego. Totalmente. A su inteligencia, a su juicio. La reacción inmediata es cerrarse en banda, defenderse. Por eso propone vías más Indirectas. sutiles. Como hacía Ben Franklin, ¿no? Claro. Que no afirmaba tan rotundamente. Justo. O sugerir en vez de afirmar. O decir, bueno, yo podría estar equivocado, pero me parece que... O el caso de Crowley, el vendedor de madera. Así, el que dejó de pelearse con los inspectores. Exacto. En lugar de discutir si la madera era buena o mala, empezó a preguntarles, oiga, ¿cuál es su criterio? ¿Cómo lo ven ustedes? Mostrar respeto por su opinión, aunque no la compartas del todo. Es un baile delicado, ¿eh? Respetar la opinión ajena, aunque pienses que no tiene razón. Sí, pero es la forma de que la otra persona al menos te escuche. No le cierras la puerta de golpe, es abrir su mente en lugar de atacarla. Vale. Gestionar errores ajenos con tacto. Pero, ¿y los nuestros? El capítulo 3, este va contracorriente. Dice, si se equivoca usted, admítalo. Rápido y con énfasis. ¿De verdad funciona? Parece que te pone en desventaja. Pues mira, sorprendentemente, funciona. Y mucho.
Admitir un error así, de forma clara, rápida, enfática, como dice él, tiene un efecto casi desarma. Bueno, desarma totalmente al otro. Le quitas todos los argumentos. Es verdad. Ya no pueden atacarte por ahí. Exacto. Y además muestras, pues, valentía, integridad, y eso, curiosamente, puede hacer que te respeten más. Es lo que dice Carnegie, ¿no? Que cualquiera intenta defender sus errores. Pero admitirlos requiere carácter. Cualquier tonto puede defenderse. Los ejemplos son potentes. El del artista Warren, con el cliente enfadado. O incluso Robert Ely asumiendo la culpa tras la derrota. Sí, son actos de nobleza, de liderazgo en realidad, y resuelven problemas, como el caso de Bruce Hervey con el error de la nómina. Cierto. Admitió la culpa y eso evitó un lío mayor, y se ganó el respeto del jefe. Pues eso, admitirlo rápido, asumir la responsabilidad y centrarse en arreglarlo, no en buscar excusas. Entendido. Asumir como fortaleza. Y llegamos al último punto de hoy, capítulo 4, empezar de forma amigable. La famosa frase de Lincoln, una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel. Es psicología básica, ¿no? La amabilidad llama a la amabilidad. Si empiezas a la defensiva, o frío, o agresivo, la otra persona se cierra automáticamente, se pone en guardia. Claro. En cambio, si empiezas con un enfoque, bueno, genuinamente amistoso, buscando algo en común, mostrando aprecio sincero, predispones al otro de forma positiva, incluso en situaciones tensas. Piensa en Rockefeller con los mineros en huelga. Funcionó porque fue amable primero, ¿no? Exacto. Abrió puertas que la hostilidad habría cerrado de golpe. La fábula de Esopo del sol y el viento es perfecta para esto. Totalmente. El sol, con su calidez, con la amabilidad, consigue que el viajero se quite la capa. El viento, con la fuerza, la hostilidad, fracasa. La persuasión suave. Mucho más efectiva, a menudo. Se trata de empatía, de sinceridad al empezar, allá en el camino para todo lo que venga después. Muy bien. Pues resumiendo un poco estas 4 ideas de Carnegie. 1. Ni intentar ganar discusiones. 2. Respeto por la opinión ajena. Cuidado al corregir. 3. Si te equivocas, admítelo sin dudar. Y 4. Siempre, siempre empezar con amabilidad, con esa gota de miel. Son principios que, bueno, hay que trabajarlos, ¿eh? No salen solos al principio. Pero el impacto que pueden tener en cómo nos relacionamos es enorme, transformador. Evidentemente, solo uno de estos principios. Quizá el de empezar amigablemente o el de admitir un pequeño error propio si surge. ¿Podría cambiar el resultado? Para seguir explorando estas ideas y no perderse las próximas entregas sobre Carnegie y otros temas, les invitamos a suscribirse al canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hasta la próxima. Hola. Seguimos adentrándonos hoy en ese clásico Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, el libro de Dale Carnegie. Hola. Sí, vamos ya por la tercera parte. Exacto. Y nos vamos a centrar en 4 capítulos que son, la verdad, muy prácticos. El secreto de Sócrates, la válvula de seguridad para atender quejas, también cómo obtener cooperación y finalmente una fórmula que resultará maravillosa. Suenan bien, ¿eh? Suena muy bien. El objetivo es sacar de aquí, bueno, pues claves que podamos usar ya mismo para mejorar cómo nos relacionamos. Efectivamente. Son principios que, bueno, aunque tienen ya sus años, siguen siendo súper relevantes. Vamos a ver cómo aplicarlos hoy, que eso es lo interesante. Totalmente. Venga, pues empezamos con el capítulo 5. El secreto de Sócrates. La idea principal, que a mí me parece fascinante, es conseguir que la otra persona diga sí, sí desde el principio. Claro. Evitar el no como sea. Carnegie cita al profesor Overstreet y dice que un no es como una barrera, ¿no? Psicológica y hasta física. Es que da así, ¿verdad? Cuando alguien dice no, todo su cuerpo, su mente se pone como a la defensiva. En cambio, el sí, Te abre. exacto, te predispone a aceptar, a colaborar. Se trata de buscar primero puntos de acuerdo, cosas en las que estéis de acuerdo antes de soltar la propuesta principal. Pone un ejemplo muy bueno, el de James Everson, el cajero, Sí. que evita que un chico cierre la cuenta haciéndole preguntas que, bueno, que solo podía decir que sí. Sí, lo recuerdo. Algo como, ¿quiere depositar esto? ¿No le vendría mejor esta otra cuenta? Cosas así, ¿no? Eso es. Le va guiando poquito a poco hacia donde quiere, pero sin confrontación. Muy sutil. Y efectivo, que es lo importante. Ay, este es clave. Y qué difícil a veces. ¿Verdad? Porque al intentar convencer, tendemos a hablar y hablar. Y dale, cuando la clave es justo lo contrario, escuchar.
escuchar de verdad. Permitir que la otra persona se exprese del todo, ¿no? Carnegie dice que eso libera tensión como una olla a presión. Tal cual. La persona se siente comprendida, escuchada. Y solo entonces, ¿eh? Solo entonces está receptiva a lo que tú tengas que decir. Antes es casi imposible. Hay una anécdota buenísima, la del vendedor de Guntec. Se queda sin voz justo antes de una reunión súper importante. ¿Sí? Y el comprador acaba defendiendo él mismo el producto. Exacto. El presidente de la otra empresa habla por él, defiende las telas, todo, y el vendedor cierra el contrato de su vida, casi sin abrir la boca. Increíble. Demuestra el poder de saber, callar y escuchar. Y esto conecta directamente con el capítulo 7, cómo obtener cooperación, Ujú. que tiene un truco psicológico muy potente. ¿Cuál? A ver. Dejar que la otra persona sienta que la idea es suya. Ah, claro. Es que nos gusta mucho más hacer algo que creemos que se nos ha ocurrido a nosotros, ¿verdad? Totalmente. No es lo mismo imponer que sugerir. Si haces preguntas, das opciones, dejas que el otro llegue a la conclusión. Su compromiso es muchísimo mayor. Se siente parte de la solución, no alguien a quien le dicen lo que tiene que hacer. Como hizo Gene Wesson, el diseñador de moda. Le rechazaban los diseños. Sí. Pues en lugar de llevarlos terminados, llevó bocetos. Ah, y preguntó, oye, ¿cómo podríamos acabar esto para que os sirva? Ah, qué bueno. Implicando al comprador, claro. El comprador dio sus ideas, Wesson las aplicó y le compraron todo. Porque sentía que eran sus diseños también, en parte. Es una estrategia brillante, la verdad. Fomentar la co-creación. Y ya para rematar, el capítulo 8. Una fórmula que resultará maravillosa. Suena casi mágico. ¿Y cuál es la fórmula? No nos dejes así. Jaja, pues es intentar honestamente ver las cosas desde el punto de vista del otro. Ponerse en sus zapatos, vamos. La empatía. La famosa empatía, que tanto se nombra y tan poco se practica a veces. Pues sí, Carnegie insiste, antes de reaccionar o juzgar, pregúntate, ¿por qué esta persona hace o dice esto? ¿Qué busca realmente? Es que eso lo cambia todo. Entender la motivación del otro, sus circunstancias. Como dice él, si estuvieras en su lugar, con su historia, probablemente sentirías lo mismo. Aunque no estés de acuerdo, ¿eh? No se trata de eso. No, claro. Se trata de comprender. Y esa comprensión ya desarma muchos conflictos. Como el caso de G.B. Carlock, que tenía que cobrar una deuda. En lugar de exigir. Mostró interés, ¿no? Por los problemas del cliente. Exacto. Mostró simpatía, escuchó, y el cliente acabó pagando más de lo que debía y súper agradecido. Es que la empatía abre puertas que la exigencia cierra de golpe. Pues ahí lo tenemos. 4 estrategias de Carnegie. Conseguir el sí, escuchar activamente, dejar que el otro sienta la idea como suya y, sobre todo, la empatía sincera. Son herramientas muy potentes, sí. Pero, y esto es importante, Carnegie siempre insiste en que solo funcionan si nacen de un interés genuino por los demás. No son trucos de manipulación. No, es un enfoque distinto. Una forma diferente de ver las relaciones. Exacto. Y lanzó una idea final. ¿Qué pasaría si hoy mismo, en una conversación, intentáramos aplicar conscientemente solo una de estas cosas? Solo una. Seguro que notaríamos la diferencia. Bueno, esperamos que este repaso haya sido útil, que haya dado ideas. Ojalá que sí. Y para quien quiera seguir explorando estas ideas o recibir más contenido como este, pues nada, que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Ahí estaremos. Eso es. ¡Hasta la próxima! Hasta pronto. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración de ideas. Hoy retomamos el libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Un clásico, vamos. Sí, un librazo. Nos metemos de lleno en la tercera parte. Son 4 técnicas clave que propone Carnegie para que los demás vean las cosas desde nuestro punto de vista, incluso si de entrada no lo conocen. Así es. Son los capítulos que él titula de forma muy llamativa. Lo que todos quieren. Ajá, Un llamado que gusta a todos. Sí. Así se hace en el cine y la televisión. ese me intriga. Y el último, cuando ninguna otra cosa le dé resultado, pruebe esto. Vamos, las reglas 9 a 12. Que buscan conectar con la gente más allá de la pura lógica, ¿no? Entender cómo somos. Exacto. Ir a la naturaleza humana. Pues esa es la misión de hoy. Sacarles el jugo a estas ideas. Simpatía, motivos nobles, dramatización y veradia. El reto, ver los ejemplos de Carnegie y pensar cómo aplicarlos. ¿Vamos allá? Venga. La primera, regla 9. Muestre simpatía por las ideas y deseos de la otra persona. Suena bien, pero ¿cómo se hace eso en la práctica?
No siempre es fácil simpatizar. Bueno, Carnegie dice que casi todo el mundo, 3/4 dice él, necesita sentir esa comprensión. Y cuenta una anécdota suya, muy buena. La del error. Esa misma. Metió la pata con un dato sobre Louisa May Alcott en una charla. Y una oyente, pues, se lo echó en cara bastante fuerte. Uf. ¿Y qué hizo? Porque lo normal es defenderse. Pues no. Hizo lo contrario. La llamó por teléfono, reconoció el error, así, sin más. Le dio las gracias por corregirle, se disculpó de verdad y le dijo que entendía perfectamente su reacción, su enfado. Vaya. ¿Y funcionó? Totalmente. La hostilidad se convirtió en amabilidad. La clave es esa, validar el sentimiento del otro, aunque no compartas su idea, ¿eh? Claro, no es darle la razón en todo, es reconocer cómo se siente. Justo. Decir algo tipo, oye, no le culpo por sentirse así. Si yo estuviera en su lugar, vamos, sentiría lo mismo. Eso desarma mucho. Como el ejemplo del presidente Taft con la madre esta. Exacto. La madre decepcionada porque su hijo no consiguió un puesto. Taft no discutió los méritos del hijo, simplemente dijo que entendía su amor de madre, su decepción. Pura empatía. O el técnico de las escaleras mecánicas. Primero empatizó con la preocupación del gerente por las molestias y luego ya habló de la reparación. Eso es. Conectar primero en lo emocional. Vale, pillada la simpatía, pero a veces, con eso no basta para convencer, no. Carnegie pasa a otra cosa. La regla 10. Los motivos nobles. Exacto. Ahí toca otra tecla. La idea es que, en el fondo, todos queremos vernos y que nos vean, claro, como personas íntegras, justas, con principios. Apelar a eso puede ser muy potente. Más que ir al interés puro y duro del otro. Mucho más, a veces. Carnegie cuenta el caso del inquilino que quería romper el contrato. El propietario, en lugar de amenazarle con abogados y tal, ¿Qué le dijo? pues apeló a su honor. Algo como, mire, yo siempre le he considerado un hombre de palabra. Piénselo unos días. Si decide irse, lo aceptaré, pero yo creo que usted cumplirá. Le puso el espejo de su propia imagen. ¿Y el inquilino se quedó? ¡Ostras! ¿Funcionó? Se quedó. Pero, oye, ¿no es eso un poco manipular? ¿Jugar con la imagen de la gente? ¿Es una línea fina? Sí. Carnegie cita a J. Pierpont Morgan. Decía que la gente tiene dos razones para hacer algo. La razón real y la que suena bien. Ah, vale. Pues hay que apelar a la que suena bien, al motivo noble, porque la gente quiere actuar según esos ideales. Fíjate en las empresas hoy cómo apelan a la sostenibilidad, la ética. Ya, es verdad. Es el mismo principio. Exacto. Vale, motivos nobles, entendido. Pasemos a la regla 11. Dramatizar las ideas. Esto sí que suena a marketing. Hombre, tiene mucho de eso. Vivimos en la era de la imagen, de la puesta en escena. Carnegie ya lo vio venir. No vale solo con decir la verdad, hay que hacerla viva, Interesante. que impacte. Como el periódico aquel que decían que no tenía contenido. El Evening Bulletin, para callar los rumores que hizo, publicó un libro físico, un tocho, con todo el material de lectura de un solo día. ¡Pum! Eso es dramatizar. Hizo tangible el argumento. Buenísimo. O el vendedor de cajas registradoras, tirando monedas al suelo. Ese es genial. Para mostrarle al cliente el dinero que perdía. No le dijo, usted pierde céntimos, no. Se los tiró al suelo y le dijo, está tirando literalmente el dinero. Muy visual. Impactante, desde luego. O el de las cremas. Poner 32 botes de la competencia en la mesa del cliente, cada uno con una etiqueta resumiendo el estudio de mercado. Con eso captas la atención sí o sí. Haces los datos concretos. Memorables, En un mundo lleno de ruido, destacar así es clave. desde luego. Y llegamos a la última, la 12. Lance, contacto, un reto amable. Esto ya es para situaciones más difíciles. Sí, Carnegie lo pone como el último recurso, cuando ninguna otra cosa le dé resultado. La idea es estimular el deseo de superarse, la ambición, el pique sano, digamos. El espíritu competitivo, como lo de Charles Schwab en la acería. Lo de la tiza, me encanta ese ejemplo, es que es buenísimo. Preguntó al capataz del turno de día, ¿cuántas unidades habéis hecho? 6. Cogió una tiza y ¡pam! Escribió un 6 enorme en el suelo. Y ya está. Y ya está. Llegó el turno de noche, vieron el 6, preguntaron qué era y, claro, se picaron. Borraron el 6 y escribieron un 7. Toma ya. ¿Y el de día? Pues imagínate. Al día siguiente, vieron el 7 y dijeron, ¿así? Pues nosotros 10. Y escribieron un 10. La producción se disparó.
Qué bueno, un simple número, un reto silencioso. ¿Es eso? Aprovechar las ganas de demostrar lo que uno vale. Como decía Firestone, el fundador de los neumáticos, no siempre es el dinero, muchas veces es el juego mismo, el desafío. Pero contacto, dice Carnegie, no es crear un mal rollo. No, no. Es estimular en positivo. Funciona con gente que tiene cierto carácter, cierta motivación. Vale, pues repasando. Simpatía sincera para conectar y desarmar. Apelar a los ideales, a los motivos nobles. Hacer las ideas impactantes, dramatizarlas. Y como último cartucho, lanzar un reto que estimule. Son herramientas muy centradas en entender cómo funcionamos las personas, ¿verdad? Trabajar con nuestra naturaleza, no contra ella. Esa es la clave, yo creo. Y quizá para quien nos escucha, una reflexión final. ¿Qué pasaría si hoy, en una conversación, una sola, intentaran aplicar conscientemente solo uno de estos principios? Buena pregunta. A veces un pequeño cambio de enfoque. Puede marcar una diferencia enorme. Probar no cuesta nada. Pues ahí queda esa idea. Esperamos que esta inmersión en Carnegie haya sido útil, que haya aportado valor. Seguro que sí. Y para no perderse los próximos análisis de ideas como estas, pues les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. Hasta pronto. Hola. Hoy nos metemos de lleno en un libro que es todo un referente, ¿verdad? Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Vamos a explorar 3 estrategias muy concretas de la cuarta parte, esa que titula Sea un líder. La idea es ver cómo podemos corregir o guiar a otros, pero bueno, sin generar roces ni resentimientos, algo clave para quien quiera mejorar su liderazgo. Exacto. Es un tema fundamental en cualquier relación, no solo en el trabajo. Totalmente. Bueno, pues la primera idea que plantea Carnegie es crucial si tenemos que señalar un error. ¿Cómo empezamos? Pues mira, el principio es bastante claro según él. Empezar siempre con un elogio sincero, un aprecio honesto. Lo compara, y es una imagen muy buena, con un barbero que primero enjabona la cara antes de pasar la navaja. Qué buena analogía. Sí, hace que lo que viene después, la crítica o la sugerencia, sea más fácil de aceptar, ¿no? Menos agresivo. Y Carnegie da ejemplos muy potentes, ¿verdad? Recuerdo el de Calvin Coolidge, Sí, que antes de pedirle a su secretaria más cuidado con la puntuación, pues le elogió su vestido. O Abraham Lincoln, que en su carta al general Hooker, bueno, supo equilibrar muy bien los elogios con las preocupaciones que tenía. exacto. Y hay otro caso que a mí me parece fascinante. El de W.P. Gao, Ah, sí, el del proveedor de bronce. ese mismo. Necesitaba que le entregaran el material a tiempo sí o sí. Pero en lugar de ir exigiendo, lo que hizo fue admirar sinceramente la fábrica, preguntar por la historia familiar del presidente de la empresa. Creó una conexión, ¿no? Eso es. Creó un vínculo. Y al final, fíjate, el proveedor se comprometió a cumplir el plazo sin que Gao tuviera ni que pedírselo directamente. Empezar por lo positivo, desarma mucho. Es increíble el poder que tiene. Vale, ¿y qué pasa si la situación es un poco más delicada? Ahí Carnegie propone otra cosa. Sugiere abordar los errores de forma indirecta. Correcto. Aquí la clave es llamar la atención sobre el fallo, pero sutilmente, sin una confrontación directa que pueda herir el orgullo. El ejemplo de Charles Schwab es buenísimo. El que encuentra a los empleados fumando debajo del cartel de prohibir o fumar. Sí, sí. En vez de echarles la bronca, ¿qué hace? Les ofrece puros. Muy bueno. Y les pide amablemente que los fumen fuera. Ellos captaron el mensaje perfectamente, pero seguro que agradecieron el tacto. Sabían que él sabía, pero no los humilló. Es genial. Y también está el de la esposa de Lyman Abbott, ¿no? Ajá, Que en lugar de decirle directamente, oye, este sermón ha sido un poco flojo, le dijo algo como que sería un artículo excelente para una revista. exacto. Lo guió indirectamente. ¿Ves? Lo empujó a reescribirlo de una forma más conversacional, más adecuada, pero sin criticar de frente. Es casi un arte. Lo es, lo es. Y otro ejemplo interesante es el del ingeniero que quería corregir la ortografía de su secretaria. ¿Ah, sí? ¿Qué hizo? Pues mencionó sus propias dificultades con algunas palabras y compartió con ella su libreta personal donde las apuntaba. Sutil, elegante, Muy hábil. Evita totalmente la defensiva. totalmente. Es que la confrontación directa casi siempre pone a la gente. Eso, a la defensiva. Es mucho más efectivo insinuar, dar un ejemplo. Y ojo a un detalle técnico que menciona Carnegie, que parece pequeño pero no lo es. Cambiar el pero por un y. Ah, sí, es verdad. No es lo mismo decir, este informe está bien, pero tienes errores de, que decir,
este informe está bien, y si revisaras estos puntos, quedaría perfecto. Cambia completamente el tono. El pero anula lo anterior. Exacto. El y suma mantiene lo positivo. Qué interesante esa sutileza del lenguaje. Bueno, y llegamos a la tercera estrategia, quizá la más potente para desarmar, ¿no? Hablar primero de los propios errores. Uf, esa es potentísima, sí. Admitir tus propias meteduras de pata antes de señalarlas del otro es que reduce la resistencia a una barbaridad, Claro. demuestra humildad, te pone al mismo nivel y hace que la otra persona esté mucho más dispuesta a escuchar y a reevaluar su propia conducta. Recuerdo el caso del vendedor de madera, R.V. Crowley, Sí, muy bueno. que en lugar de discutir con un inspector sobre si la madera era de calidad o no, empezó admitiendo que, oye, su empresa también podía cometer errores. Y eso cambió la actitud del inspector, ¿verdad? Se volvió más razonable, más colaborador. Totalmente. O Ferdinand Warren, el artista, que calmó a un cliente que estaba furioso. ¿Cómo? Criticándose a sí mismo primero por los fallos en los bocetos. Es que te desarma. Si el otro ya admite su error, ¿qué vas a decirle tú? Incluso a nivel histórico, ¿no? Piensa en Robert E. Lee después de la carga de Pickett en Gettysburg, asumiendo él toda la culpa. Sí, un momento histórico. Reconocer los propios fallos desarma, como decíamos, y abre la puerta a buscar soluciones juntos, en lugar de enrocarse cada uno en su posición. Como dice Carnegie, cualquiera puede defender sus errores. Eso es fácil. Pero admitirlos, eso requiere carácter y te eleva. Totalmente de acuerdo. Entonces, resumiendo un poco estas 3 ideas clave que hemos sacado del libro de Carnegie para liderar y corregir, tendríamos 1. Empezar siempre con un elogio sincero. Ujú, 2. Señalar los errores de forma indirecta si la situación lo permite. sí, Y 3. Hablar primero de nuestros propios errores antes de criticar. exacto. Y si tuviéramos que sacar una reflexión final, ¿no? Un pensamiento de fondo. Yo diría que estas técnicas no son solo trucos, ¿sabes? No es manipulación barata si se usan bien. Entiendo. Son aplicaciones muy profundas de cómo funciona la naturaleza humana. El orgullo, la necesidad de sentirnos importantes, todo eso entra en juego. Usadas con sinceridad, de verdad, permiten guiar a otros, pero preservando su dignidad. Fomentan la cooperación genuina. En lugar del resentimiento, claro. Justo, permiten que la otra persona, como se suele decir, salve su prestigio. Y eso es vital en cualquier interacción humana. Pues ojalá que esta conversación sobre las ideas de Dale Carnegie haya sido útil y haya aportado perspectivas interesantes. Para seguir explorando estas ideas, invitamos a quien nos escucha a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Allí encontrarán las próximas entregas. Eso es. Hasta pronto. Hasta la próxima. Hola, iniciamos hoy una exploración en cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Es un libro, fundamental, y aunque se escribió hace ya décadas, sus ideas sobre relaciones humanas siguen siendo increíblemente relevantes. Hoy nos centramos en 3 capítulos de la 4ª parte, pensados para quien quizá no conozca estas técnicas en detalle. Así es. Vamos a analizar 3 principios clave de esa sección. ¿Por qué es más efectivo sugerir que ordenar? La importancia de proteger la dignidad ajena incluso al corregir y el sorprendente poder del elogio bien aplicado. Son herramientas, digamos, para un liderazgo y una comunicación más efectivos. Perfecto. Analizaremos los capítulos 4, 5 y 6, desgranando cómo evitar esa resistencia natural a las órdenes, cómo gestionar errores sin herir y cómo motivar genuinamente. Empecemos por esa versión a que nos manden, que a todos nos pasa un poco, ¿no? Pues sí. Carnegie arranca el capítulo 4 señalando algo que, como dices, todos sentimos. A nadie le gusta recibir órdenes directas. Pone el ejemplo de Owen D. Young, un líder que al parecer jamás daba una orden tajante. Prefería decir cosas como, podría considerar esto, o ¿cree que esto funcionaría? Es un cambio sutil, pero, potente. Claro. Lo interesante es la psicología que hay detrás. Ajá. Una pregunta involucra a la otra persona. Le da un sentido de autonomía, de participación en la decisión. Fomenta la cooperación. Una orden, por directa que sea, puede activar defensas y, resentimiento casi instantáneamente. E incluso si es lógica, es menos el qué y más el cómo. Sí, totalmente. No es lo mismo que un jefe irrumpa exigiendo saber quién aparcó mal, generando tensión inmediata. Mal asunto. Que preguntar amablemente si alguien podría mover un coche que obstaculiza.
El fin es el mismo, pero vamos, el camino cambia radicalmente la respuesta. Exacto. Al preguntar, no solo evitas la fricción, sino que, de alguna manera, estimulas la iniciativa y la creatividad de la persona. Le das la oportunidad de poseer la solución, lo que incrementa el compromiso. Es un cambio de enfoque, de imposición a colaboración. Vale, entiendo. Y esto conecta muy bien con el siguiente principio, del capítulo 5, permitir que la otra persona salve su prestigio. Carnegie lo considera vital. Cita a Saint-Exupéry diciendo que herir la dignidad de alguien es un crimen. Jo, es fuerte. Y a veces, al corregir o criticar, nos centramos tanto en el error que olvidamos el impacto en la autoestima del otro. Es que es fundamental. Un caso extraordinario que lo ilustra es el de General Electric, con Charles Steinmetz. Era un genio, ¿eh? Insustituible en electricidad, pero un desastre como jefe de departamento. Despedirlo o degradarlo públicamente habría sido un golpe durísimo para él y, claro, una pérdida para la empresa. ¿Y qué hicieron? Me intriga. Pues mira, en lugar de humillarlo, le crearon un puesto, digamos, honorífico. Ingeniero consultor de General Electric. Le permitieron seguir investigando en su área, que era lo suyo, mientras nombraban a otro jefe de departamento. ¡Qué buena solución! Steinmetz se sintió valorado y GE conservó su talento sin dramas. Fue una solución magistral para salvar su orgullo. Qué importante es eso. Precisamente. Porque forzar a alguien a perder la cara incluso si objetivamente tenemos razón, genera heridas profundas, resentimiento y al final destruye la lealtad. La consideración por los sentimientos ajenos no es debilidad, es inteligencia emocional. Y estratégica a largo plazo. Totalmente de acuerdo. Y si salvar el prestigio es crucial al corregir, ¿cómo fomentamos activamente la mejora? Ahí entra el capítulo 6, estimular a las personas hacia el éxito. Carnegie defiende que el elogio sincero y específico es mucho más efectivo que la crítica constante. Cita a Gessler: el elogio es como la luz del sol para el espíritu humano. Es bonito, ¿eh? Sí, y muy cierto. Se basa en principios psicológicos sólidos, como los de B.F. Skinner sobre el refuerzo positivo. Al destacar y reforzar lo que alguien hace bien, minimizas la atención sobre lo negativo, que tiende a disminuir. Pero la clave absoluta es que el elogio debe ser específico. Ah, eso es importante. Sí, para ser percibido como sincero. La adulación genérica, el «qué bien lo haces todo», eso no funciona, no cuela. Claro. El libro lo ilustra bien con la anécdota de Pete Barlow y el adiestramiento de sus perros. Celebraba el más mínimo progreso. No esperaba la perfección, reforzaba cada pequeño avance. Aplicado a las personas, significa reconocer el esfuerzo y el potencial, no solo los resultados finales, no. Eso es. Otro ejemplo que pone es el de Pamela Dunningham, con un empleado de limpieza cuyo rendimiento era bajo. En lugar de criticarlo una vez más, un día lo elogió sinceramente por una tarea concreta que había hecho especialmente bien. Ese reconocimiento específico, transformó su actitud y desempeño general. Es que la apreciación genuina tiene un poder motivador inmenso. Exacto. Entonces, resumiendo estas ideas de Carnegie que hemos visto hoy, sustituir órdenes por preguntas para fomentar colaboración. Ajá. Proteger siempre la dignidad ajena, permitiendo salvar el prestigio. Fundamental. Y usar el elogio específico y sincero para inspirar la mejora. Son técnicas que, aunque puedan parecer de sentido común, la verdad es que requieren una aplicación consciente y deliberada. No siempre sale natural, pero su impacto en la calidad de nuestras relaciones y nuestra capacidad de influencia puede ser transformador, creando entornos más cooperativos y, menos conflictivos. Pues sí, queda una reflexión interesante. ¿En qué situaciones recientes podríamos haber aplicado algunas de estas técnicas para obtener quizás un resultado diferente? Para continuar explorando ideas como estas y recibir análisis futuros basados en las fuentes que nos comparten, les invitamos a suscribirse al canal de YouTube que encontrarán en la descripción. Eso es. ¡Hasta pronto! Hasta la próxima. Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un clásico: Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Efectivamente. Y vamos a centrarnos en la cuarta parte del libro,
sacaremos claves prácticas de liderazgo de 3 capítulos muy concretos. Así es, 3 reglas, digamos, para liderar cambiando actitudes, pero sin ofender ni crear malos rollos. Suena bien. Vamos a ver eso de atribuir una buena reputación, cómo hacer que los errores parezcan fáciles de arreglar y también cómo lograr que la gente haga lo que sugerimos, pero, sintiéndose satisfecha. Ideas muy potentes, de verdad. Pues venga, vamos a desgranarlo. Empecemos por la primera, esa que dice «cría fama y échate a dormir». ¿Qué quiere decir Carnegie con esto exactamente? Bueno, a ver, la idea de fondo es psicológica, es potente. Ajá. Las personas, en general, intentamos estar a la altura de las expectativas que los demás tienen sobre nosotros, sobre todo si son expectativas positivas y sentimos que nos respetan. Vale. Entonces, Carnegie dice que si le atribuimos a alguien una virtud, una buena reputación, aunque quizá no la tenga el 100% en ese momento, le estamos dando como un listón alto al que aspirar. Entiendo. Es como decir, confío en que puedes hacer esto, en lugar de señalar directamente un fallo, ¿no? Cita a Samuel Bauclane. Exacto. Bauclane decía eso, que la persona normal responde bien si siente que se respeta su criterio, que se cree en ella. Ya. Pero ojo, Carnegie insiste en que esto tiene que ser sincero, o al menos basarse en un potencial real. No vale la manipulación vacía, claro. Claro, tiene que ser creíble. El ejemplo del mecánico Bill que cuenta es muy bueno. Henry Henke, en lugar de criticar un trabajo mal hecho, Sí, lo recuerdo. le recordó su buena fama anterior. Oiga, usted es un mecánico excelente. Siempre hemos admirado su buen trabajo. Apeló a esa reputación. ¿Y funcionó? Y funcionó. Bill revisó el coche y arregló el problema, sin sentirse atacado ni nada. Es un enfoque interesante. Y también está el caso de la maestra Ruth Hopkins con Tommy, el niño difícil. Ese es otro gran ejemplo. Empezó a destacar públicamente cualquier cosita que hacía bien, por pequeña que fuera. Y a llamarle buen alumno. Exacto. Le dio una nueva reputación que mantener. Y el niño, pues, quiso estar a la altura. Cambió radicalmente. Darle a alguien un buen nombre que proteger funciona. Desde luego, refuerza una imagen positiva y motiva a actuar en consecuencia. Y esto de fomentar la confianza, bueno, conecta directamente con la siguiente regla, ¿no? La octava. Sí, la de hacer que los errores parezcan fáciles de corregir. ¿Qué importante es esto? Porque muchas veces, cuando alguien se equivoca, tendemos a magnificar el error. Y eso desanima un montón. Totalmente. El ejemplo del amigo que aprendía a bailar es muy gráfico. Sí. Una profesora le machacó con todos los fallos. Le hizo sentir torpe, sin esperanza. Eso es. Y la segunda hizo justo lo contrario. Minimizó los fallos. Le dijo algo como, bueno, quizá un poco anticuado, pero lo básico está bien. ¿Le quitó hierro? Exacto. Y encima le alabó su supuesto sentido natural del ritmo. Le dijo que aprendería rápido. Le hizo ver el error como un pequeño tropiezo, algo fácil de superar. La clave es reducir el miedo a equivocarse, ¿no? Y construir esa confianza. Justo. Presentar la corrección como algo alcanzable, que no parezca una montaña imposible de escalar. El caso de Clarence Jones con su hijo David y las mates. Oh, las tablas de multiplicar. ¡Qué trauma para algunos! Pues sí, al niño le costaban horrores, las odiaba. ¿Y qué hizo Jones? Pues en vez de presionar o reñirle, que es lo fácil, convirtió el aprendizaje en un juego. Ah, mira, qué bien. Hizo fichas, celebraba cada acierto, por pequeño que fuera. Le decía constantemente, tú puedes, esto es fácil, lo vas a pillar enseguida. Le dio ánimos. Muchísimos. Y transformó una tarea que era un suplicio en algo, bueno, manejable, incluso divertido. Cambió la actitud del niño y, claro, sus resultados. Se trata de alentar, no de destruir con la crítica. Está claro. El enfoque lo cambia todo. Y con esa base de valorar lo positivo y facilitar la corrección, llegamos a la novena regla. Procurar que la otra persona se sienta satisfecha haciendo lo que le pedimos. Esta ya es más sutil, quizá. Sí. ¿Cómo consigues que alguien haga algo porque quiere hacerlo, de buena gana? De esa persona. Vale. No es manipular, insiste mucho en eso. Es entender qué le mueve, qué le importa, y presentarle la petición de forma que vea un beneficio para sí misma, o que sienta que la decisión es suya, que le da poder. Ponerse en su lugar, básicamente. Empatía, sí. Y sinceridad. Carnegie da unas pautas. Sé sincero, ten claro qué quieres, piensa qué quiere el otro, qué beneficios obtiene él si lo hace, y entonces presenta la petición destacando esos beneficios. Pon el ejemplo de Gunther Schmidt en la tienda con el problema de las etiquetas mal puestas. Eso es. En lugar de quejarse o dar órdenes, ¿qué hizo?
Nombró a la empleada responsable supervisora de marcación de precios. Le dio un título, un cargo. Exacto. Le dio importancia, responsabilidad, apeló a su deseo de ser reconocida y el problema desapareció. Es darle autonomía, reconocimiento. Funciona. Funciona porque apela a algo muy humano, el deseo de sentirnos importantes, de tener cierto control, o como hizo Woodrow Wilson con McAdoo. Para que entrara en su gabinete. Sí, no se lo ordenó, se lo presentó como una oportunidad única para McAdoo de hacer un gran servicio al país. Apeló a su sentido del deber, a su prestigio, hizo que McAdoo quisiera aceptar. Entendido. Entonces, resumiendo estas 3 reglas que hemos visto hoy. Primero, dar buena fama para motivar. Eso es. Segundo, hacer que los errores parezcan fáciles de corregir, para dar confianza. Ajá. Y tercero, conseguir que la persona haga algo sintiéndose satisfecha, alineando la petición con sus intereses. Son técnicas, bueno, sutiles, como decías, pero muy potentes para liderar e influir positivamente. Sí, construyen relaciones en lugar de basarse solo en la autoridad. Todas apelan a necesidades muy básicas. Sentirnos valorados, competentes y con algo de autonomía. Nos dejan pensando, ¿verdad? ¿Qué reflexión final nos llevaríamos de aquí? Pues mira, quizá podríamos plantearnos algo práctico. En esa conversación difícil que a lo mejor tenemos esta semana, en el trabajo, en casa, ¿qué pasaría si intentáramos aplicar conscientemente solo uno de estos principios? Aunque sea de forma sutil. Claro. Probar a dar buena fama o a facilitar la corrección de un error o a buscar ese beneficio mutuo al pedir algo, ver qué pasa. Podría ser un experimento personal interesante. Una buena pregunta para experimentar, desde luego. Muchas gracias por este análisis tan claro de las ideas de Carnegie. Un placer. Y a quienes nos escuchan, si quieren seguir explorando estas ideas, suscríbanse a mi canal de YouTube para no perderse las próximas entregas. Hasta pronto.